Buen día. He decidido responder algunas preguntas que se me están haciendo directamente a través de los videos. Eh, no solo por comentarios, sino creo que puede ser más edificante responder esas preguntas u otras a través de los videos. Las preguntas que se me hacen son en este caso en relación a la homosexualidad. Y son las siguientes, vamos a leerlas. La primera pregunta dice así: ¿por qué dijiste que los hombres y mujeres son heterosexuales si no todos lo son? ¿Deberían serlo? Bueno, antes de responder esta y las otras preguntas, desde la Biblia, que es la autoridad absoluta, pues ella es la revelación de Dios. Ella contiene la palabra de Dios, que es la revelación del Dios creador para todo ser humano. Hago esta aclaración porque va a ser la base para responder las preguntas. Y también tengo que decir que la Biblia es un compendio de 66 libros y que no hay ninguna contradicción entre ellos. Desde Génesis, el primer capítulo, hasta Apocalipsis, el último capítulo, todo es concordancia. No hay discordancia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús y Jehová son uno y el mismo. Ahora bien, entonces vamos a ver esta pregunta. Dice: ¿por qué dijiste que los hombres y mujeres son heterosexuales si no todos lo son? Bueno, yo no dije que todos los hombres y mujeres son heterosexuales. Lo que yo había respondido es de que en el diseño original, en la creación del hombre y de la mujer, Dios los creó heterosexuales. Dice la Biblia de esta manera, en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, lo que Dios hizo fue crear dos sexos: el varón y la mujer. Estos sexos están claramente diferenciados, estos sexos están claramente definidos. Al varón le corresponde como características las de ser heterosexual. El varón es varón, y a la mujer del mismo modo. La mujer es mujer, ella tiene las características de ser femenina. Entonces, la verdad es de que Dios creó al hombre y a la mujer, y con ello quedaron definidos cuáles son las características de cada uno de los sexos. Entonces Dios creó a la pareja, a la primera pareja que Él creó, son heterosexuales. Pero luego dice: ¿por qué dijiste que los hombres y mujeres son heterosexuales si no todos lo son? Y pregunta también: ¿deberían serlo? Por supuesto que sí, deberían serlo, porque tendría que continuarse con el patrón establecido por Dios. Pero es verdad, no todos lo son. ¿Por qué no lo son? Bueno, la respuesta se halla que la desviación tuvo su lugar en el inicio, en la misma primera pareja humana. Cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, ellos pecaron contra Dios, a causa de su pecado fueron apartados de Dios. Y de ahí en más iniciaron un camino de alejamiento
del Señor. Y en ese alejamiento se empezó a manifestar su naturaleza pecaminosa en todo aspecto. Por eso es de que, ya lo había respondido en otro video, todos los males de la humanidad son consecuencia del primer pecado cometido por esa pareja que era la de Adán y Eva. Es así que las enfermedades físicas y también psíquicas, la vejez, la muerte, la violencia familiar, la drogadicción, la homosexualidad y todos los males de la humanidad son consecuencia directa del primer pecado cometido por la primera pareja. Pero a la vez también nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Por esas razones de que nosotros también, en forma natural, el ser humano continúa alejándose de Dios. Así que, respondiendo a esta primera pregunta, tengo que decir que la homosexualidad es una perversión del diseño creado divinamente. La homosexualidad no está bien. Segunda pregunta, ¿qué tiene de malo la homosexualidad? Así se entendería por qué deberían ser todos heterosexuales. Bueno, la palabra de Dios dice que sí es mala. Vamos a leer. En el libro de Levíticos, el capítulo 18, el versículo 22, dice así el Señor: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, reforzando la diferencia de los sexos que Dios creó, que Dios estableció, este pasaje es el mismo Dios quien habla y da esta ley: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra abominación me habla de que es algo malo, de que es algo ofensivo, de que es algo inmundo, de que es algo que a Dios le desagrada. Entonces el Dios creador está diciendo que la homosexualidad es algo que a Él lo ofende, que a Él le agrada, que está fuera de los parámetros por Él establecidos. Dice el Señor: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué tiene de malo? Bueno, dice la palabra de Dios que sí tiene mucho de malo. No es la única escritura, hay otras escrituras. Por ejemplo, en Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 9, el apóstol Pablo, que continúa la misma línea, ya que, como dijimos al principio, la palabra de Dios tiene la característica de que no se contradice, sino que una parte confirma la otra. No hay contradicción. Dice así, versículo 9 de 1 de Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y la Escritura es nuevamente clara. Dice, esto erais algunos. Es decir, se entiende que cuando uno viene a Cristo, no es uno, sino es el mismo Señor, el único que puede cambiar, que puede corregir lo que tiene que ser corregido y tiene que ser cambiado en el ser humano. Un cristiano verdadero no puede vivir y seguir practicando
los pecados como los que se mencionan acá. Entonces, esta pregunta está respondida. Hay otros pasajes que también dicen lo mismo, pero creo que con 2 versículos está respondida. Hay más pasajes que hablan. 1 Timoteo también dice algo. Pero voy a la otra pregunta. Dice así: ¿dónde dice la Biblia eso último que estás diciendo ahora? Robo y adulterio sí los condena Jesucristo, pero jamás condena la homosexualidad. Bueno, vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 19. Mateo 19, el versículo 4. Acá el Señor Jesús está hablando del adulterio. Si bien es cierto de que no encontramos que haya tratado en forma directa la homosexualidad, se debe entender que en Israel sí los había, pero por lo visto no en la cantidad que hay en el día de hoy. Por algo Dios había dado la ley. La ley es para señalar y para prohibir cuáles son los actos que a Dios no le agrada. Entonces, 19:4, el Señor Jesús responde así: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Acá nuevamente el Señor Jesús está refiriéndose al pasaje que hemos leído en Génesis capítulo 1, versículo 27, de la creación del hombre. Entonces el Señor se refiere al diseño de Dios para la sexualidad humana, y también se refiere al diseño de Dios para el matrimonio. Es aquí donde el Señor, que concuerda, porque Él mismo es Jehová, Él mismo es el Creador, dice: el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. No existe tampoco, según Dios, el matrimonio homosexual. Tal vez, obviamente, muchos países se adhieren a ese tipo de matrimonio. Dios no lo hizo, nunca lo hará, porque Dios no cambia su forma de pensar. Entonces el Señor acá dice que solamente el matrimonio puede ser según el diseñador, según quien estableció la unión humana entre un hombre y una mujer. Vamos a la otra pregunta. La otra pregunta dice: ¿por qué citaste la ley judía si ahora admitís que no rige más? Bueno, para entender esto y para responder esta pregunta, es verdad, no estamos en este momento bajo la ley judía. La ley judía fue dada para el pueblo de Israel, obviamente. Pero, nuevamente voy a mencionar lo que dije hace un momento: Dios no cambia su forma de pensar. Él sigue pensando igual que ayer y continuará pensando siempre de la misma forma, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios sigue pensando lo mismo. Con respecto a la ley, tenemos que decir que hoy no tiene la fuerza de la obligatoriedad. Hay una parte de la ley que tiene que ver estrictamente con Israel. Hay otra parte de la ley que es aplicable a todo ser humano. Y en este momento estamos no sin ley. Estamos y permanecemos en la ley de Dios. Pero dice la palabra de Dios que ahora ha sido escrita en nuestros corazones. Ya no es por obligatoriedad, sino es que los cristianos debemos de guardarla por amor a Él. Creo que con esto estaría respondido. Pero vamos a un pasaje más, que lo había mencionado primero. Se encuentra en Primera de Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo de esta manera.
capítulo 1, el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, la palabra de Dios creo que responde estas preguntas que se me ha hecho y lo responde en forma clara. Dios sobre el tema habla en forma clara. Con todo esto tengo que agregar que Dios ama a todo ser humano, ama a los homosexuales, pero Dios quiere que las personas de esa condición lo conozcan a Él. No es una religión quien te puede salvar, no existe ninguna religión que te pueda salvar. Quien te puede salvar es el Señor Jesús. Pero voy a responder algo más, porque esta persona también me comentó algo que viene influenciado, totalmente pervertido, y que salió del mismo infierno, porque hoy por hoy también hay una Biblia para los homosexuales, y esa es una perversión demoníaca. ¿Saben? El Señor Jesucristo no es como tú o como yo, no es como nosotros. El Señor Jesucristo vino en un cuerpo humano especialmente con el propósito de ir a la cruz. Él no vino para vivir para sí mismo. Él es Dios en un cuerpo humano. Él vino entonces a este mundo para ir a la cruz, para poder cargar con mis pecados y con tus pecados, para pagar lo que merecían, para recibir el castigo que nuestros pecados merecían. Entonces Él no vino para vivir para sí mismo como lo hace cualquier ser humano. Él no vino para tener mujer. Él vino solamente para agradar a su Padre. Entonces la vida del Señor en la tierra fue perfecta. Dice la palabra de Dios que nunca se halló mentira en su boca, ni pecado, nunca cometió ningún pecado. El Señor Jesús es el Santo. Así que creo que queda claro de que el Señor Jesús tuvo una vida perfecta en este mundo. No vino para tener una vida como nosotros en el sentido sexual. Así que con esto espero que te haya respondido a tus preguntas y la de cualquier otra persona que tenga intenciones de conocer acerca de este tema. Y sigo lo mismo, dispuesto a responder cualquier pregunta. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén.